Cami, ahí te veo. ¿Cómo están? Hola Hola, Pau, ¿cómo te Cami. va? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Todo ¿Cómo bien. estás? A ver, me quiero- Qué alegría verte. estamos. ¿Está bien Así la que bueno, conexión? ¿no? Que- Sí, Sí, qué gusto se verte. acor- ¿Me escuchás bien? sí, sí, te escucho, te escucho. Sí, es que se cruzan un poco a veces las intervenciones por el tiempo y quedamos Sí, los dos ahí. sí, sí. Todo bien, feliz de estar acá, Bien. esperando esta ¿Cómo conversación. están? ¿Cómo están allá, ahí en Puerto Montt? ¿Están encerrados o no? Sí, 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 Sí. estamos con confinamiento hace más o menos 10 semanas. Ah, Eh, Fue tardío. Acá nosotros igual estábamos así muy ujú, en casa desde marzo, desde que cerramos la sala a mitad de marzo, sí. bastante casi en cuarentena, aunque no era obligatoria, y ya cuando en Santiago, en otras ciudades se empezó a levantar, acá entramos en cuarentena como tardíamente, entonces bueno, ahora Ajá, por bien. lo menos hasta fin de mes vamos a estar en eso. Sí, sí. Bueno, acá nunca salimos. O sea, Tú estás en Buenos Aires. sí, tremendo. Creo que 18, 19 de marzo fue que empezó y continuamos. Claro, pero Tremendo. hay una flexibilidad, hay una manera de moverse distinta. Nosotros tenemos acá dos Claro. permisos semanales para salir a hacer compras, Ah, por claro. ejemplo, hacer un permiso online para salir. Ah, Eh, ok. Sí. es como, bueno, hay toque de queda desde marzo también, o sea, no se puede estar en la calle Ah, después de hora de la noche, de las 10 de la noche o algo así, hasta las claro. 5 de la mañana. Pero bueno, es Bien heavy. más. Sí, más flexible o menos es la situación en la que se está en casi todos lados, ¿no? Mm, sí, Bueno, este año es con lo que sí, hemos así tenido que convivir. que vivir. Así que bueno, vamos a viajar con la imaginación entonces, ahora. Sí, como lo que estamos haciendo ahora. Sí. Este, bueno, quería que para empezar primero nos cuentes un poquito cómo fueron tus comienzos en el yoga, por qué fue que empezaste a practicar, hace cuánto, y bueno, más o menos que nos cuentes cómo empezaste. Bueno, eh, yo soy Camilo, vivo en Chile ahora, pero empecé con el yoga en una etapa que estuve viviendo en Buenos Aires durante más o menos Ujú. 17 años en Buenos Aires. Llegué ahí para estudiar cine, estaba en eso, dejé y conocí la práctica de yoga en el año 2002. Después de la crisis del 2001 en Argentina, estaba en esa época ahí, había llegado el 98 Sí. y en 2002 comencé con la práctica de yoga por salud, por estado físico, recomendación de amigos, un par de amigos tenían alguna experiencia en eso, nunca lo había considerado algo muy cercano a mí. Ajá. Practicar yoga en esa época. Un par de años después, ahí mismo donde empecé a practicar yoga, conocí a Eli, mi compañera, mi pareja Claro, actualmente. sí. Un amor, Eli. Mándale un Eso beso. fue todo después ahí y bueno, eso, o sea, me llevó básicamente, primero creo que siempre cuando nos volcamos del todo a la práctica de yoga, algo más que eso nos llevó al yoga. Eso fue como la casualidad, tenía algunos dolores físicos, un amigo me dijo, mira, anda a hacer yoga, había a la vuelta de donde yo trabajaba ahí en Buenos Aires, había un lugar
por sus características en alguna medida también atrajo mi atención. Yo tenía la idea del yoga como algo muy así espiritual y yo era para nada relacionado con ese mundo, con ese lenguaje, entonces me atrajo por ahí y bueno, y a través de esa técnica física me fue volcando a dedicarme totalmente a eso Ujú. y es como llego hasta hoy, digamos, ya gradualmente cada vez más dedicado a eso, aunque también en el último periodo de tiempo se ha expandido ese campo de acción. No, no es Claro. solamente el yoga, empezamos, ¿no? Con la práctica a ver yoga en todo lo que hacemos. Entonces todo lo que nos gusta Mm, hacer lo hacemos yoga y entra en el mismo campo, ¿no? claro. Sí, tal cual. O sea, vos ahora me decís, yo nada que ver con lo espiritual y no, no puedo creer, ¿viste? Porque yo te conocí así como sos ahora. Es, Y, es la práctica que te va suavizando, que te va ablandando lugares que uno ujú, no recuerda tener, o espacios que, como ser que uno tiene ahí como un poco tapados, ¿no? Por otras experiencias ujú. que uno en el ámbito también como de la mente. A mí, yo crecí en una familia ateos, agnósticos de alguna forma, materialistas en el buen sentido, pero en el término filosófico, pero yo Sí, sí, negaba sí. todo lo que no fuera visible, tangible. Ujú. Entonces fue una apertura que me dio el yoga y que me sigue dando hasta hoy a poder abrirme a que las cosas sean de otra forma, no de la que yo Ujú. las veo necesariamente. Súper interesante. Y ¿cómo fue? Bueno, esto fue 2002 que empezaste y después empezaste a practicar Ashtanga o directamente empezaste a practicar Ashtanga. No, empecé a practicar, lo primero que hice fue una escuela que ya no usa más ese nombre, que era Swastika Yoga, Ajá. eh, muy particular, de la cual ahí nos conocimos con él y de la cual nos fuimos. Y estuvimos un tiempo como buscando, no sabíamos muy bien dónde seguir nuestra práctica, practicábamos entre nosotros. Un día uno proponía una clase, una práctica, como que nos dábamos clases mutuamente, o cada uno practicaba solo otros días y así. Ajá. Y ahí encontramos Ashtanga. Un viaje, yo de Buenos Aires viajé de vacaciones a Santiago y encontré un lugar donde me Ah, servía por el mira. horario temprano ir a practicar y el horario que había temprano en ese lugar era de Ashtanga, era una clase guiada, por lo cual yo como a los 2 o 3 días recién me di cuenta que era todos los días lo mismo. Al Ah, principio mira. estaba guiando práctica, no me di cuenta que era la misma serie de que el lunes, y el martes y el miércoles dije, estamos todos los días haciendo lo mismo. Pero yo salía de ahí 8:30 de la mañana, durante esa semana salía 8:30 de la mañana de practicar ya, verano en Santiago con mucho, un día lindo y para mí era revelador, tenía una muy buena experiencia con la práctica de yoga, pero eso fue como que pensé que ese era el método que tenía que buscar al volver a Buenos Aires para Ajá. retomar como escuela, ¿no? Porque estábamos sin escuela de alguna manera con él. Sí, sí, sí. Entiendo. Entonces volví de ese viaje a Buenos Aires, él estaba de viaje por otro lado y hablamos, le dije, no, tenemos que buscar esto. Y así una amiga me dio el dato de la escuela de Andrea Martínez, la sala, se llamaba en ese Claro. tiempo la sala, Ujú. eh, que se la habían recomendado, qué sé yo, en ese ámbito. Yo había visto otros profesores de Ashtanga muy reconocidos en ese momento, esto es del Sí. 2008, bueno, el verano entre 2007 y 2008. Ujú. Eh, Estuve buscando, investigaba más en internet y no, nada me atrapaba. Todo Mm. por mí también, mi paradigma de lo que tenía que ser el yoga, una escuela o un profesor de yoga, yo veía una página y ya me espantaba un poco, o no, prejuicios. Al final fui Sí. ahí donde Andrea a probar, fuimos a probar Bueno, pero te entiendo ahí. porque yo soy igual. Yo también soy así. Y bueno, ahí fueron a lo de Andrea, entonces. Sí, y fue inmediato, fue inmediatamente, nos atrapó digamos, en la atmósfera, la
práctica, el ambiente. Andrea, una profesora muy especial, tenía en esa época todavía unas formas bastante rudas y a nosotros nos atrapó igual esa forma. Conectamos muy bien con ella, igual también desde el comienzo tuvimos Bien. buena onda personalmente. Entonces al poquito tiempo ya ella nos fue proponiendo que, que- que nos quedáramos a mirar cómo especializarnos en el trabajo de la Ashtanga. Nosotros ya habíamos hecho un poco formación como instructores hasta ese momento, Ujú, entonces ella nos empezó a invitar a mirar la metodología, cómo trabajaban, después a sus prácticas de ella y otras profes como Mechi, que también vos la conocés. En sí, esa época claro. Mechi estaba ahí, las profes de ahí, entonces ellas practicaban temprano y por ahí yo iba a verlas practicar, entonces me iban proponiendo ayudas, ayúdame en esto, ayúdame acá, empezar a aprender los ajustes y Ujú. así tiempo, todo gradualmente, después ir a mirar las clases, asistir las clases y así todo un proceso que hicimos ahí en esa escuela de algunos años, en ese proceso hasta ya tener las clases a nuestro cargo y eso, trabajar ahí durante otros tantos años. Sí, sí, Eso fue, genial. Me acuerdo cuando los conocí a ustedes, fue en el 2013 en un workshop de Matthew y ustedes enseñaban ahí. sí. Así es que, bueno. ¿Y cómo todo esto de alguna forma los llevó a viajar a India por primera vez? Mirá, nosotros en la primera escuela en la que estábamos, en la que Ujú, nos conocimos en esa primera experiencia, ujú, era una escuela, digámoslo, yo lo veía un poco como sectaria. Entonces ellos tenían ahí la premisa de que los practicantes de ahí de yoga no fueran a India solos, que tenían que pedir autorización o compañía de su maestro o de alguno de sus maestros de la escuela en la que estábamos. Me ajá, parecía un poco raro. Bueno, en algún momento, en ese corto tiempo, me llevó eso a dejar esa escuela. Pero yo había alcanzado ahí también, digamos, aprendí que esto venía de India y el sonido me llamaba mucho la atención y los mantras me llamaban mucho la atención. Eh, ya de antes de la experiencia de practicar yoga, había escuchado algo de música asociada a eso, como un clásico disco de Ravi Shankar con George Harrison. ajá. Entonces, eso estaba para mí ahí como algo también muy tentador. Y ya estábamos practicando Ashtanga, habíamos conocido a Lino Miele en el 2008, sabíamos que él enseñaba 2 meses en el año, en el verano, en el sur de India. Ah, Y con claro. él un día fue, o sea, fue ir metiéndose, tener algunas referencias también de dónde ir en India cuando fuéramos Mm, por primera vez. Estuvimos con Lino en el 2008, en el 2009. Lino ya en el 2009 nos dijo, vengan a India, vengan a practicar conmigo a India. Y a principios de ese año, del 2010, con él un día nos miramos y dijimos, vamos, este fin de año vamos a India porque si vamos a esperar hasta que las cosas se den, claro. este verano nos vamos a India. Y eso fue que el 2010, ese año, a lo largo de ese año fuimos, ya hace 10 años justo, fuimos armando ese viaje, ese primer viaje a India, que era básicamente, nuestra excusa era ir a practicar con Lino un mes y luego recorrer. A lo largo de ese año fuimos pensando, armándonos un viaje, investigando, amigos así muy generosos que se dedicaron, así como a mí me sucede ahora cuando alguien me pregunta para viajar a India, que llegaron a contarnos, a mostrarnos cosas. Recuerdo mucho de Santi Trimboli, que él había viajado a India y practicaba yoga ahí en la sala. Ajá. Eh, Nos juntamos a cenar un día, le pedimos que nos ayudara con lo del viaje y nos trajo un alto de libros, películas, música, Wow. Qué buena todo onda. para en el mundo del viaje y es un poco lo que también me quedó esa impronta de todo lo que Ujú, implica, desde la comida, los olores, los sonidos, la música, lo que se ha escrito sobre India desde los viajeros que han ido desde muchos años. Ahí leí un libro de Pasolini, del artista italiano un libro que cuenta su viaje a India como en el 1930. Y ajá. yo
pensaba que también, digamos, viajar no es solo el momento en el que estás viajando, es cuando construyes tu viaje o cuando lo reconstruyes al Claro. regreso, cuando escribes sobre él o cuando en esta época también cuentas sobre los viajes, es todo como un revivir que el Ujú. organismo siente esa experiencia, ya sea imaginaria o recordada. ¿No? Yo cuando me imagino algo que aún no he vivido en India, se me pone la piel de gallina, sí. Me O cuando me imagino, acuerdo sí, de algo. sí. Qué mágico todo. Así como lo contás, me parece fascinante. Y, y de ese primer viaje, contame qué es lo que más te impactó, cuáles son las ciudades que más te gustaron, o los templos, o qué es lo que más sí, te impactó de esa primera experiencia. Mirá, la primera experiencia fue un viaje hermoso, porque si bien después conocimos otros lugares, en el primer viaje no conocimos todos los lugares que hemos visto en India, Ujú, vamos un poco basándonos en nuestra intención de practicar yoga en algunos lugares, y fue un descubrir, o sea, por ejemplo, llegamos nosotros, viajamos directo al sur de India, llegamos directo a un aeropuerto en el sur de India, de una ciudad pequeña, que se llama Trivandrum, y Lino enseña en un pueblo, que es como una playa chiquitita, que está como a media hora de ese aeropuerto. Entonces ujú, nosotros, nuestra llegada a India por primera vez no fue ni a Delhi, ni a Mumbai, ni a claro. ninguna gran urbe. Entonces llegamos a un aeropuerto como de los años 70, muy chiquitito, a las 4 3 3 4 de la mañana, que ya nos habían dicho que no era problema porque estaba todo súper activo, tal cual afuera del aeropuerto parecían las 2 de la tarde, lleno de gente, de taxis, de todo. Pero de esa, ahí estuvimos un poco más de un mes. Estuvimos directamente instalados en ese pueblo donde enseña Lino y fuimos a la ciudad un par de veces. Pero el olor a coco, o sea, en todas sus formas. Todo lo que cocinan lo hacen con aceite de coco. Todo lo que es para la piel es con coco, con aceite de coco. El coco, te venden el coco para tomar, el coco. Entonces, el aroma, para mí, de todos los recuerdos que tienen que ver con esa zona, con ese primer momento mío en India, con la llegada, lo primero que yo vi y sentí de India es ese olor a coco, que hasta el día de hoy es un olor que tomo, si estamos con él y nos miramos y decimos, India, Kovalam. a Ahí Kovalam. está Kovalam, el olor de Kovalam, de lo que sea. Ahí tenía ese olor. Y ese es muy lindo, el sur, esa zona del sur de India, que también es muy parecida en el lado oeste y en el oeste. Después conocimos la región que está del otro lado, que es Adri Levi, no, No, Adriana Adri, Di, esta es una chica de Paraguay. Hola, Adri. hola, sí. Eh, entonces toda esa zona del sur de India, esa punta que es bien como tropical, digamos, ecuatorial, tiene esa característica, el clima, el sol, los mosquitos, las palmeras, las playas y el olor de coco. Entonces ahí en el sur está toda esa región que más que un lugar, pero te digo Kovalam porque es en el recuerdo del primer viaje. Ujú, Después también en el sur, del otro lado, en nuestro segundo viaje, conocimos como otro de nuestros lugares favoritos que se hizo después para todos los viajes, vamos ahí, que es ajá, Tiruchirapalli, que es un pueblo que no tiene playa, está más en el medio, pero que tiene ese mismo clima y el coco y mucho calor y mucho sol, y ahí es donde está como uno de los lugares que sí o sí uno tiene que visitar en India, que hay un templo de mucha antigüedad maravillosa ahí en esa ciudad y hay una montaña sagrada donde hay cuevas donde muchos sabios se retiraron a vivir, a meditar en esos lugares y hasta el día de hoy es wow, un lugar de peregrinación y donde aún hoy hay personas, por lo menos, digamos, concurren seres muy elevados, ¿no? Los ujú, sabios, vagabundos errantes que viven de práctica, van a Tiruvannamalai, tierra de Shiva, todos los Shaivas, los devotos de Shiva, tienen que ir a ese lugar en algún momento de su vida y es ajá. también un magnetismo fantástico. O sea que si voy a India ya no puedo no ir ahí a ese lugar, aunque sea una semana.
Las veces que volvimos era organizar para pasar, aunque sea una semana o una luna llena en esa ciudad, en ese pueblo. Se hace una Mm. peregrinación de esa montaña los días de luna, las noches de luna llena. Se da vuelta a toda esa montaña, que son 14 kilómetros, caminando en la noche, con la luna así. ¿Cuánto tiempo más o menos toma eso? Mm. Ese pegar la vuelta. ¿En cuánto tiempo se hace? Eso son como 4 horas Ah, caminando, casi todos lo hacen descalzo por una vez, hay una pequeña ruta que ya está pavimentada, pero es un camino, es todo aldeas rurales, alrededor hay una ciudad de un lado donde es Tiruvannamalai, donde está el antiguo templo, hermoso, enorme, y se da toda la vuelta por otras aldeas que hay alrededor hasta que llegas al otro lado. Y además ese peregrinaje es muy antiguo, está lleno de templos y de lingams, que son símbolos de Shiva, todo alrededor, y la gente va parando. Y hay feria a cualquier hora, toda la noche, toda la madrugada, hay vendedores de una coco, fiesta. vendedores de cartera, de dividir de gurús, de todo. Es un mercado persa alucinante. Debe ser alucinante, me imagino. Y Cami, ¿cómo este primer viaje, sobre todo el primer viaje, eh, afectó de alguna forma la práctica de yoga y la forma de enseñar de ustedes? Eh, yo creo que eso fue un proceso, no del primer viaje por sí Sino solo. de todos. El viajar a India efectivamente ha tenido como influencia, por lo menos hablo por mí, en mi forma de practicar y en qué es lo que practico y en cómo lo practico. Y porque, porque acá en Occidente, digamos, o no sé, como lo vivo yo desde mis 17, 18 años viviendo en Buenos Aires, o viviendo en Santiago de Chile antes y acá ahora en el sur de Chile, o viajando, eh, bueno, ni hablar, asana es la práctica de yoga. Asana, y si esa práctica es de Ashtanga Vinyasa Yoga, más marcado el énfasis está en eso, ¿no? Hoy Sí. justo estábamos en un taller a la mañana de Bhagavad Gita con Jack Self, uno de Ay, nuestros lo profesores. vi, sí, 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 qué maravilla. Y bueno, el Bhagavad Gita y los Yoga Sutras de Patanjali dicen lo contrario, ¿no? Pero bueno, nos agarramos de eso. Y yo también, cuando fui a India la primera vez, en el 2010, estaba en plena práctica de Ashtanga y mi segundo viaje también. Solo nuestros dos primeros viajes a India estuvieron bastante centrados en la práctica del Ashtanga, en términos de a qué lugares fuimos, ¿no? De Kovalam con Lino, el primer año fuimos Mysore. un mes, después un poco más, después nos fuimos a Mysore. En Mysore practicamos con otros profesores de distintas líneas dentro de lo que es el Ashtanga, pero distintos profesores, además de haber practicado con Sharad y con Saraswati. ¿Cuándo fue eso? Eh, ¿2012 más o menos? ¿2013? do- el 2012, no, el 2013 fue ya, porque fue ya, nosotros siempre vamos entre diciembre, enero, febrero, marzo, y ahí Sí, algún viaje porque también llegamos a. cuando los conocí, ustedes estaban volviendo de India, de practicar Exacto, con ese fue Sharat. claro, fue nuestro segundo viaje. Nuestro segundo Ujú. viaje también fue un montón de experiencias. Hicimos un Vipassana en el norte de India en nuestro segundo viaje. Conocimos a Louise Ellis, que es una profesora de Ashtanga de la vieja escuela, una mujer de Estados Unidos que vive la mitad del año ahí en Rishikesh. Y practicamos con ella en un shala, que era una piecita en un departamento así muy pequeño. Wow. Fue un viaje muy, muy power también el segundo. El segundo viaje. Ujú. Y bueno, la influencia básicamente es que te das cuenta, primero, que lo que nosotros vemos acá en Occidente como yoga, digamos, está como, es difícil de decir, pero es como los indios no entienden qué es lo que hace la gente haciendo asanas. En Mysore
más o menos es algo mucho más cotidiano porque está lleno y porque saben que los gringos han ido desde los 60 70 a hacer eso, porque ahí Sí. había unos profesores que eran bastante famosos y qué sé yo, desde que estaba Krishnamacharya también había cierta cultura ahí, pero en Sí. toda India no es así. Eh, el Mm. yoga, la palabra yoga no les dice a la gente lo mismo que te dice a ti, que te imaginas un mat y una persona arriba del mat. Hay mucha gente que tú le dices yoga y va a pensar solo en palabras, en letras, en libros, en literatura respecto a eso. O simplemente un asana sentado, piensa en yoga como sentarse, o yoga como la devoción, ir al templo, Cantos, poner, ¿no? cantar. Entonces, ir viendo eso, qué es lo que nosotros consideramos yoga, o qué es lo que a nosotros nos han vendido durante tantos años como yoga, y Mm. empezar a constatar que hay otras prácticas que acceden más directamente hacia el centro, hacia, hacia acá, hacia donde tiene que apuntar la práctica, eh, va modificándola. Entonces el asana va tomando ciertos Mm. lugares, ¿no? Que tiene que dejar de hacerse, pero como en el pedestal, se baja del pedestal, digamos, ¿no? Ujú. Se puede decir Correcto. entonces que como que la práctica se expandió hacia otras áreas, digamos, no solo todo concentrado en asana, o por lo menos la mayor parte de nuestra atención suele estar en asana. Exacto, sí, 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 se expandió esa experiencia de la práctica. Que Ujú. eso, digamos que no es necesario ir a India para que eso suceda, absolutamente, eso, desde ya. ¿No? Las enseñanzas están ahí para ser practicadas en la cocina de tu casa, en el living de tu casa, en el patio, en tu trabajo, en lo que sea. O sea, hoy en día tenemos nuestro lugar de práctica es este templo que uno anda trayendo para todos lados, donde va. Entonces, eh, en tu familia hoy con estas cuarentenas y confinamientos y todas las parejas, la familia, está todo ahí. O tú mismo, si no puedes estar así acá dentro de este templo solo, sin que nada te llene el tiempo, eh, Sí, está como problemas, que digamos. esto realmente nos está obligando a practicar, a practicar en todo sentido, Claro, a llevar nuestra práctica a otro nivel, a otro a lugar. otro nivel. Y es, Sí. es desafiante Bueno, y también yo, la parte, lo he dicho en varias de estas charlas, que lo que nos abrió es esto. Siempre estuvo el Internet, o sea, está hace mucho tiempo tenemos el Facebook, tenemos el WhatsApp, tenemos el Instagram, pero nunca se nos ocurrió usar para conectar de esta forma, o sea, eh, y compartir, ¿no? Ahí está. ahí, Sí, se había cortado. cortado, se había Sí, cortado. No, y decía eso de que es mostrarnos esta alternativa, que es de conectar y bueno, específicamente en este tiempo que estamos pasando, a mí es súper beneficioso transmitir algo positivo eh, de estas conversaciones, digamos. sí, 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 ha sido una linda experiencia, ¿Me igual escuchás? lo mismo que las clases online. Ahí ¿Sí está, se escucha? se corta un poquito. Se corta un poquito, yo a Totalmente. ti Yo te antes un poco. eso no ni siquiera lo
consideraba, me parecía, no. Y ahora la verdad es que la experiencia ha demostrado que no es lo mismo, obviamente, pero es posible conectar y es posible em, ayudar o acompañar una práctica de, de los alumnos, ¿no es cierto? Desde el teléfono, Totalmente, desde la sí, sí. computadora, Desde el se momento en puede, que digamos. cantás el mantra con ellos, en un espacio así compartido, como un Zoom, por ejemplo, como una videoconferencia, ¿Estás? a veces con los alumnos que tenemos Hola, directamente en nuestro grupo, cantas el mantra y hacen una práctica Mysore y tu ahí está. intervención es ahora sí, ahí se había cortado un poco. Sí, parece que es mi conexión, sí. Pero ahora Sí, volvimos, ahora parece. estamos. Hola Ana, mi hermana está ahí. Sí, hola, hola, Ana, ¿cómo estás? Eh, Cami, y sí, te iba a preguntar, ¿qué maestros conociste allá? Hablaste de esta profesora de Ashtanga que es de la vieja escuela y no solamente de Ashtanga, ¿qué otros maestros y cuáles son los que más te llegaron, digamos? mira, como empezando también cronológicamente y como geográficamente, en Ujú. nuestro primer viaje a Mysore, en el sur de India, conocimos a un señor que se llama Iyengar, como el profesor más famoso, pero no es el mismo, es B.N.S. Iyengar, que Ajá. fue discípulo también de Krishnamacharya. Eh, Él era de la misma, Iyengar es del linaje Vaisnava, que son los que tienen las líneas de forma vertical, que son los devotos de Vishnu, a diferencia, por ejemplo, de la familia Joyce, que es del linaje Shaiva, que es así, horizontal. Y Krishnamacharya Krishna también era tenía, del sí. linaje Vaisnava, entonces Ujú, había lugares donde Krishnamacharya trabajaba que no podía suceder, su sucesor solo podía ser de ese linaje. Entonces en el palacio de Mysore, que ese era el linaje que había ahí, lo sucede este señor Iyengar, BNS Iyengar, en la yala que tenían ahí. ujú. Ese señor es muy viejito, porque el año que nosotros fuimos, él sigue dando clases todavía ahora, en estos años últimos, pero en ese tiempo él ya tenía 80 y algo, y llegaba en un scooter, en una motito a la Ay, me sala donde muero. nosotros y Qué hicimos un divino. curso de pranayama. Practicábamos asana con un alumno de él, con un discípulo de él, un profesor también muy bueno que conocimos en Mysore, Chidananda, que estuvo en Buenos Aires hace unos años. Ah, escuché hablar de él, sí. Él es un profesor joven, muy, Mm, muy, muy, ¿no? Practicábamos con él y con BNS hacíamos un curso de pranayama después de desayunar. Digamos. Practicábamos a las 5:30, 6, después un rato ahí y a las 9, 10 teníamos todos los días pranayama con este señor. Primer encuentro con un profesor así vieja escuela, me retó, no nos entendíamos, porque son de esa escuela también, han aprendido más inglés. Los jóvenes hoy en día en India hablan mejor inglés, yo me avergüenzo con el inglés mío, pero los profesores, señores grandes, son un poco rústicos en eso. Entonces, guau, guau, y una además, entonces era una experiencia muy, muy linda. Después, eh, bueno, remarco eso porque él es un tesoro viviente, es un profesor que de los que quedan pocos, digamos, que fueron directos ujú. discípulos de Krishnamacharya Dicen y que tienen Acharya, sí. una bien amplia. Él también enseña asana, pero bueno, ya está viejito. Pranayama y mudra y algunas otras prácticas más quietas, por ahí un poco se le puede capturar un poquito más. Y Ujú. después estuvimos
Rishikesh con Louise Ellis, que es esta mujer que es como una rocker así de los 70, devota de Kali, entonces tiene su altar de Kali, que es esta diosa que es bien así sanguinaria, con unas remeras, unas musculosas de Kali, todo rojo y negro ahí en su sala. También práctica muy temprano, un espacio muy libre, como ella, vieja escuela, muy abierta en la forma de practicar de la gente, ahí no hay reglas que veníamos, por ejemplo, habíamos estado en Mysore, donde si tú no te tomas el Marichasana D, tu práctica queda ahí, aunque sean meses y meses. No, metodologías distintas, yo creo que por la cantidad de Claro. gente que va. Con Luis, tú, si tenías modificaciones de tus posturas que habías aprendido, que te habían enseñado, tú hacías la práctica que era tu práctica real. La hacías ahí con Ujú. ella y ella acompañaba, ayudaba, etcétera. Muy, muy grosa. Ahí también Mm. conocimos a Surinder Singh, que es un profesor de Hatha Yoga ahí de Rishikesh, que también estuvo en Buenos Aires, creo que el año pasado, eh, de tradición Sikh, con turbante. Cuando Ajá, enseña se lo saca. Él era ingeniero mecánico, algo así, entonces enseñaba ajá. Hatha Yoga y sus instrucciones siempre eran muy precisas en términos de ejes, de fuerza, de equilibrios de energía, era fantástico. Un profesor increíble Re también, que siempre ingeniero. a todo el sí, le recomendaba siempre a todo el mundo cuando me pregunta cuando van a ir a India dónde practicar Ashtanga, digo, no, anda a practicar Hatha con Surinder en Rishikesh, ahora hay una escuela y todo. En esa época él daba clases en un salón de un hotel, había una cajita y tú dejabas ahí lo que podías. Nuestros primeros 2 viajes a India en Rishikesh, él todavía hacía así. Maravilloso, igual, súper lindo. Los dos profesores menos perfil en Rishikesh, que no tienen propaganda, eran, por lo menos en ese tiempo, eran los dos mejores profesores de ese pueblo, que no había ningún letrero de su escuela de yoga. Eran Surinder y Luis Ellis. Eran como los diamantes escondidos de ahí. Y ellos siguen enseñando ahí igual, ¿eh? Y se puede ir y son súper recomendables. Sí. Qué Y maravilla. luego y luego en Dharamsala, en el norte, en el pueblo donde vive McLeod es donde vive el Dalai Lama, ahí experienciamos un Vipassana en el centro de Vipassana de ese lugar, que está Wow, en el medio eso debe de la ser dulce, tremendo. lleno de monos. Y ahí también está el centro Tushita, que es un centro de, de meditación, un monasterio también, pero en varios lugares hay. Y allí pudimos también aprender, tomar enseñanzas con algunos maestros bien, bien transformadores para la práctica personal, para la perspectiva de lo que es la práctica. El budismo en general para los practicantes de asana es muy bueno porque equilibra un poco toda esa filosofía, ¿no? Del desapego, de la ecuanimidad, de Sí, dedicar la práctica, el mérito de la práctica hacia los demás. Entonces, desprenderse de los frutos de la práctica es, es, es una buena enseñanza para los practicantes de yogas más sí, físicos, ¿no? Y nos totalmente. Yo movió mucho. recuerdo el Vipassana, a mí me pareció que tenía mucha semejanza con el Ashtanga. Eh, es lo contrario, es quedarte quieto, pero digamos en lo que uno atraviesa y lo que se busca me parece que es muy, muy parecido. Sí, sí, yo creo que son como, también cuando lo hicimos nosotros allá, ese mismo viaje que habíamos estado con tantos profesores de Ashtanga y practicantes, fue el final de nuestro viaje como en abril, estábamos ya por volver, era lo último para lo que estábamos anotados, habíamos pasado por todo, desde Lino en Kovalam, Sharat, Vipassana, perdón, Luis Ellis y este otro profe en Rishikesh, habíamos hecho un montón De ya no me todo. acuerdo más, y terminábamos con el Vipassana. Y sí, nos remeció bastante, pero también si bien tiene su parecido con el Ashtanga, también tiene ahí un lugar que se puede abrir, también un cuestionamiento profundo de nuestras prácticas, como, como tan autoorientadas, porque toda práctica puede terminar siendo autoorientada como para mi beneficio, para ser una Es, mejor persona, para crecer, mm, y en el budismo ahí está la dedicación de tú terminas tu práctica, y en el Ashtanga también, en el
mantra del cierre. O sea, toda práctica espiritual se dice que no es tal si sí. no hay al final de ella un abandono total de los frutos de la práctica, una entrega total de esos frutos. No te pertenecen, lo tuyo es la acción. Entonces, era una sacudida. Y así siempre tratamos de mantener cerca de algunos maestros budistas de enseñanza, porque también siempre eso balancea un poco la práctica. Entonces al final ahora, después nosotros empezamos a hacer, yo esos viajes los soñaba con otra gente siempre, como que decía, esto yo traería un grupo, porque lo relacionaba mucho con las vivencias que uno tiene y cómo eso a mí me iba transformando, me iba Claro. viendo una mirada de la devoción, a qué va la devoción, de la meditación, no sé, de todas esas experiencias. Entonces siempre soñaba con hacer ese círculo con gente que pudiera en algún momento armarse esto que finalmente después de unos viajes se armó, de poder llevar a un grupo de gente y mostrarle esas experiencias, esos caminos, tratar de dejarlos parados en algún lugar donde cuando caminen se terminan encontrando con esas situaciones, ¿no? Que te cuestionan y te transforman. Así fue que nació entonces la India Infinita. Claro. Eso, o sea, eso fue como, yo creo que como del segundo viaje, ya yo estaba siempre, iba y preguntaba algo en algún lugar de transporte o si ahí yo podía tal vez conseguir una casa para un grupo y Ajá. volvía. Y me decía, ¿qué estaba? No, no, estaba preguntando algo. Y yo ya pensando en ese tipo de cosas para más adelante. Pero ya el primer viaje yo me bajé del avión y me di cuenta que iba a ir muchas veces a India. Cuando yo puse el pie abajo del avión, dije, acá voy a venir 1000 veces. Era una certeza. Y, y contá un poquito cómo suele ser más o menos ese recorrido que hacen cuando llevan grupos. Mira, como hay cosas siempre como de tiempo y la idea cuando uno viaja es tratar de no pasar tan así de un día por cada lugar, sobre todo en un lugar como India, que viajar es muy, muy cansador. En India Aparte es lo más, grande. sí, es un continente como recorrer Sudamérica, entonces tú no puedes decir, bueno, en 3 semanas vas a estar Sí, en todas las capitales de Sudamérica. Puedes hacerlo, es un viaje sí. que vas a gastar casi todo en presupuesto en pasajes de avión y no vas a estar mucho de ver qué sucede ahí. Entonces, Ujú. hay un viaje que está centrado un poco más en el norte de India y también en Nepal, donde vamos a Katmandú, que está ahí, Pashupatinath, que es uno también de los centros de peregrinación Shaivas, de los devotos de Shiva más importantes de la tradición, está ahí en Nepal, en Katmandú. Pokhara, más cerca de las montañas, a ver las montañas de Himalaya, a ver algunas montañas más famosas de las cadenas de Himalaya y la vida en Nepal es muy linda, es muy tranquila, es muy amable, entonces es una linda experiencia. Ese viaje del norte que es, también vamos digamos, básicamente hay algunos lugares fijos de peregrinación, que son Pushkar, que está en el desierto, está el templo de Brahma ahí y el desierto, y ahí hay unas montañitas, unas sierras que son como mitológicas, donde se supone que se escondieron los pándavas en la guerra aquella del Bhagavad Gita, y Ujú. son hasta hoy tierras de sabios, de sadhus en las montañas, en las cuevas, y tú vas por subes esas montañitas y encuentras cuevitas abandonadas de gente que va ahí, que se retira ahí. Eh, Varanasi, que es también la otra Otra ciudad de China. típica. Sí, y que es, bueno, nosotros no lo hemos perdido en algunos viajes. Hubo un viaje con un grupo que estábamos, porque India es así, te cambia todo el plan, íbamos de Rishikesh, no íbamos a ir en tren a Varanasi, que es un viaje como de 20 y algo de horas, muy cansador, pero muy lindo, atraviesas toda India como a lo ancho, así. Y Sí, la tarde anterior a nuestro viaje nos avisan que ese tren se había cancelado y así pasa a veces en India y nos cancelaron ese tren y no había otra cosa y viajar en bus hasta Varanasi es algo inhumano o sea, el tren es porque tiene cierta ventaja sobre el bus en ese sentido, te puedes mover, puedes transitar, caminar, claro. el bus
es un viaje que no se puede hacer. Entonces decidimos en ese momento cambiar el plan y con ese grupo nos fuimos a Pushkar, que no estaba en ese viaje, en ese itinerario, pero que nosotros ya habíamos estado Claro. un par de veces y en esa ciudad teníamos amigos y era un lugar también muy que yo había dejado fuera del itinerario con mucha pena. Nos Pero tenía fuimos que a estar, Pushkar se ve que y tenía que fue estar. fantástico. A veces pasa que por las temporadas, a veces hay trenes que se suspenden porque hay zonas de mucha neblina, Mm, cosas climáticas que son, en algunas regiones se pueden, en otras no. Entonces, a veces los itinerarios, cuando estás en ciertas claro, fechas, sabes que hay un riesgo. Esa fue la única vez que nos pasó algo así, más o menos, como de que hubo que cambiar el plan y lo claro. cambiamos en el momento. En 2 horas, 3 horas se hizo todo el ajedrez y al otro día estábamos saliendo para Pushkar y lo pasamos muy bien ahí también. Fue una experiencia para todos muy bonita. Ese es otro lugar de nuestros favoritos, Pushkar, que es una cosa, una mezcla muy interesante de los europeos que van hoy día a hacer ropa, a comprar ropa y telas y hacer, ahí hay talleres que te hacen la ropa y te la llevas para vender en España, lleno de españoles comprando ropa con Wow. esto. Un bazar muy, muy ruidoso y activo, pero tiene como sus lados secretos, escondidos, templos y en las afueras, el desierto, las montañas estas que te decía yo, que, que es como la otra cara de la moneda que está ahí si vas un poquito más atrás, más a fondo, te la encontrás después de unos días y es muy linda poder estar ahí en una cueva, en una montaña, metido en una cueva súper antigua con unos sadhus ahí cantando mantras, Claro, es es como increíble. otro planeta. Sí, muy Qué lindo, sí, genial. muy lindo. Y al sur también van. Y al sur, claro, ese es otro viaje, lo hemos hecho, también lo hicimos junto, norte y sur, y es súper cansador, súper agotador hacer una semana y media. Si tú haces, por ejemplo, un viaje de 3 semanas, que es como el estándar que hacemos nosotros, una Ajá. semana y media en el norte, una semana y media en el sur, en el medio un viaje en avión, llegas muerto, pero vale la pena. En el sur hacemos un viaje que es exclusivamente del sur, que es llegando a Chennai, que es en el Tamil Nadu, en la provincia del este del sur de India, que es una provincia, bueno, el sur de India toda tiene sus propios dialectos, tiene una riqueza cultural y se dice que una antigüedad mayor a la cultura que hay en el norte, a la cultura del Devanagari, del sánscrito. Tienen rasgos africanos, tienen una mezcla muy interesante en el sur. Y ahí Ujú. en Tamil Nadu hay todo un circuito de ciudades y pueblos, de templos muy antiguos. Ahí estuvimos en Tiruvannamalai como centro de estadía, que es donde te decía yo, donde Sí. siempre han ido sabios durante muchos años, siglos, a otros pueblitos de ahí, donde hay templos, estos típicos templos del sur, que son estas como por capas, con muchas esculturas, con mucho detalle, y hay unos con muchos colores también. Bueno, todo Mm. eso es la tradición de los templos del sur de India, y hay unos que tienen 1000, o sea, por lo menos ahí estuvimos en templos de 1000 o 1200 años, que fueron construidos Wow. piedra sobre piedra, sin mezcla, sin pegamento, sin nada, por Sí. piedras, 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 y unos templos que están orientados hacia el sol de manera perfecta matemáticamente. Hay una hora en que tú ves el sol en medio de piedra, una, una sabiduría y una belleza combinadas, así muy, muy loca. Y vamos, en el sur también hay unas excursiones muy lindas para hacer a la naturaleza. Hay lugares Ajá. selváticos muy lindos en el sur. Entonces hay unas rutas así también interminables. Generalmente lo que hacemos es subirnos a una combi, a una traffic, Sí. eh, tramos más o menos cortos, también viajamos en tren, algunos tramos hacemos en avión cuando hemos hecho para ir a Nepal o para volar de Rishikesh hacia el desierto, a Pushkar, esos tramos para no agotarnos Claro. tanto y para poder estar algunas horas más reponiéndonos, pero ya en un destino más lindo y poder empezar a conocer ese lugar. Entonces, eh, pero, pero la experiencia bueno, hay gente que le gusta viajar sola, hay gente que es así, que se busca la aventura y que le encanta. Bueno, nosotros nuestro primer viaje también fue investigar, ¿no? Y armar y viajar solo. Pero hay mucha gente que sueña con esto de
todos estos relatos de viajar a India y de conocer esos lugares y esos templos y esos paisajes y la gente en las calles, porque Sí, también lo que hacemos cuando vamos con los grupos a India es estar en la calle con un par de amigos nuestros, tenemos amigos con los que salimos a recorrer, gente de ahí, de esos lugares, no sé, en Delhi, en Mumbai, en los distintos lugares, y involucrarse como con la cultura de la calle, de la gente ahí también. Pero hay gente que en eso no lo haría solo, sola, jamás, no jamás. se anima. Sí, Y la sí, verdad yo que creo es que algo sería que... una de esas. Y eso es súper respetable porque en verdad yo creo que hay que ser, no sé, como, bueno, yo también, nosotros con Eli, con mi Pasa pareja, eso que siempre yo lo veo ahora. escuchado, ay, Sí. perdón. No, que he Mm, escuchado, la mayoría de las historias son así, re lindas, pero también he escuchado como, qué sé yo, cosas desafortunadas por ahí de los viajes. Y sí. Sí, viajar a India puede ser, hay historias así fuertes, pero como ujú. pasa en muchos lugares, como pasa en muchos Claro, no lugares porque sea India, puede pasar en cualquier parte, en sí. Chile, Argentina, lo que pasa es que hay como un flujo grande de turismo a India. Entonces, ese flujo grande de turismo, si uno, digamos, uno tiene que ser muy respetuoso con la cultura y con la tradición de los lugares donde uno va. ¿Sí? Sí, No sí, necesariamente tienes que desplazarte, involucrarte, pero sí tener cierta pero distancia sí de algunas respetar. cosas, cierta aproximación, eso, respetuosa. En India, yo siempre tuve la sensación de que no me podía pasar nada terrible, que te pueden timar, te pueden versear, como se dice en Argentina, te pueden eh, estafar de alguna manera pequeña, pero la violencia no es algo que esté en el común de la población en India. Tal Ujú. vez últimamente tenemos esas noticias más de centros urbanos y que están relacionados con el sistema económico que rige en todo el mundo, digamos, ¿no? Esas desigualdades que generan en las urbes, en las grandes ciudades, grandes focos de violencia también, como se sabe a veces de India, de las violaciones o de situaciones de gran violencia. Pero en general, sobre todo en estos lugares que uno visita, que nosotros no es que visitamos lugares turísticos, visitamos más bien lugares de peregrinación. Claro, Entonces, sí, sí, si el sí, foco de claro. uno está puesto en peregrinar, o sea, lo que nosotros estamos haciendo, estamos yendo a tierras sagradas, donde por siglos y siglos personas se han congregado a estas prácticas, que son como más o menos a lo que nos dedicamos acá, a nuestra manera, pero vamos a participar de eso ya. Y entonces eso también, si uno es respetuoso y más o menos sigue en algunos lugares más estrictamente, en otros no, ciertos códigos, es muy valorado, muy bienvenido por ellos y Ujú. ellas en India, todos. Si tú vas en un Sí, plan y tienes cierta idea de lo que estás haciendo, de la devoción, de la deidad a la que están conmemorando en ese templo o en esa festividad, y si tienes cierto grado de involucrarte desde la práctica, ellos lo reciben súper bien. Entonces, pero bueno, sí, es eso. sí. También yo creo que nosotros de alguna Yo manera sé que nos propusimos yo voy primero. a, sé que voy a ir en algún momento. Tengo que ir. Sí, ven con nosotros. Nosotros lo que, Ya me lo que están dando nosotros ganas intentamos. de escucharte, me muero de ganas de ir. Sí. Lo que nosotros hacemos es como proveer de como esa contención, esa es como la intención de contención y cierta orientación, de ir a ciertos lugares, pero no es que, bueno, es un aprendizaje, ¿no? Eso uno lo va Sí, aprendiendo también en la medida que lo va haciendo. sí, sí. Eh, pero generar una forma de visita Vamos todos, no hagamos un grupo. invasiva, ¿sí? Entonces, bueno, ahora estamos pacientemente esperando que todo esto un poco se normalice o se baje sus niveles de riesgo Sí. o de miedo, ¿no? O de Su pánico. intensidad. Laura dice que viene. Laura, Voy con ustedes. Sí, hola, Lau. Nos quedan 5 minutos a mí. qué ¿Querés agregar algo bueno. más? Yo quiero que antes de que se acabe el tiempo y antes de olvidarme, te quiero agradecer por estar acá y por contarnos todo esto que es.
mágico que una hora queda re corto para todo lo que quiero preguntar, pero bueno, muchísimas gracias, Cami, por compartir. No, en verdad gracias a ti porque nosotros acá con Eli estamos siempre añorando los, los Los viajes viajes. a India y la gente y las amistades que tenemos en Buenos Aires, que también ahora con esta dificultad para viajar estamos extrañando mucho ir a Buenos Aires a visitar y a ver a toda la gente que conocemos Un y beso con la que grande a compartimos. Eli también. Es un amor. Sí, bueno, ahí estamos siempre fantaseando los viajes, volver a India. La verdad que yo también con ella mucha admiración porque veo fotos y la veo ahí ella parada en el medio de unos lugares en India conmigo, sosteniéndonos, que es muy lindo Muy sentir hermoso, no, no, muy apoyo, hermoso. así que Bueno, estaremos en- por Buenos Aires y nos encontramos lo entonces antes por posible. ahora viajemos con la imaginación y vayamos ya preparando para cuando se puedan materializar y concretar. Así es, así es. Vamos a Bueno, ir viajando con y si no, bueno, tenemos esta nos cuenta vemos nosotros. pronto por acá por Buenos Aires. Sí. Tenemos esta cuenta de Instagram, la India Infinita, Que arroba yo la India Infinita, y ahí los voy nosotros, a robar. Voy a subir el video ahora y los voy a robar para que se comuniquen con ustedes. y ahí siempre subimos fotos y relatos y algunas cositas de la gente que viajó con nosotros, de las amigas y amigos que han viajado con nosotros, que ponen ahí algún cuentito, algún relato de lo que pasamos allá y fotitos y para que tengan idea y para ir viajando, ya con la Para ir imaginación viajando. mientras. Me encanta. Bueno, Gracias, Cami, Pau, por muchas invitarme. Muy generosa tu gracias invitación. de todo corazón. Un abrazo para vos, para Eli, y nos vemos pronto, donde sea. Nos vemos, Pau. Gracias y a la gente que se conectó, a todas las Muchas chicas. gracias por estar. Gracias Chao, por chao. atender. Chao, beso.